La conferencia de prensa sobre la estrategia con la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos y justo la firma del acuerdo de no discriminación en estos lugares, bares, discotecas y centros nocturnos. Simplemente unas medidas de protección civil en caso de algún sismo, de que sonara la alerta sísmica. Nuestro lugar de resguardo sería el centro del patio de este inmueble, por favor. Y nuestros compañeros de protección civil estarán guiándonos también en todo momento. Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa, a los medios de comunicación que nos acompañan y también en la transmisión en vivo por Facebook. Se encuentran con todas y con todos nosotros en el presidium la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. Bienvenida. También el presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, AMBADIC, Helkin Aguilar Cárdenas, y también la secretaria técnica del COPRED, Georgina Ontiveros Rivera. Bienvenidas. Pues con esto también queremos presentar a Vanessa Salazar Díaz, quien está en la interpretación de lengua de señas mexicana. Pues bien, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy. Pues a mí me da mucho gusto recibir aquí a Helkin Aguilar, presidente de AMBADIC, porque justo, bueno, pues ya desde hace un año hemos estado conversando sobre pues generar una estrategia para prevenir y eliminar la discriminación en los bares, discotecas y centros nocturnos de la Ciudad de México. Hace un año firmamos un convenio con la Canirac y justo a partir de esta estrategia de largo aliento que hemos estado trazando, proyectando junto con las empresas de servicios de la Ciudad de México, pues es que hemos estado diseñando una estrategia y pues justo el día de hoy haremos público este compromiso y las acciones y firmaremos un acuerdo de compromiso para que en los bares, discotecas y centros nocturnos de esta ciudad tengamos una estrategia de eliminación, de prevención de la discriminación y bueno, ahorita haremos un anuncio sobre cuáles serán las acciones que hemos estado conversando y que arrancamos el día de hoy, digamos, hoy damos como el banderazo de salida. Las encuestas sobre discriminación, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, pues nos muestran que sigue existiendo discriminación hacia grupos de atención prioritaria. Particularmente en verano del año pasado veíamos cómo organizaciones de la sociedad civil, de personas de la diversidad sexual, señalaban cuestiones relacionadas con la discriminación en ciertas zonas de la Ciudad de México. Y también el número de denuncias que hemos recibido acá en el Consejo, en nuestro informe del área de atención que dimos a principios de este año, pues veíamos que el primer lugar de las denuncias son los establecimientos mercantiles. Entonces, nos parece de lo más importante, pues, conjuntar esfuerzos con una industria comprometida, con dar un servicio adecuado a todas las personas que viven y transitan por la Ciudad de México, porque hay personas que vienen a la Ciudad de México a divertirse, justo ahora pues que empieza ya una época donde tenemos más fiestas, ya lo dirá Helkin seguramente, pero es muy importante tener un espacio seguro, un espacio libre de discriminación y además un espacio en donde haya un acuerdo con el COPRED para que en caso de que existan prácticas discriminatorias, pues podamos atenderlas de manera inmediata y poder pues eliminarlas y establecer medidas de no repetición. Así es que, pues Helkin, yo te agradezco mucho este compromiso que estaremos formalizando el día de hoy, pero en realidad pues llevamos ya casi un año conversando, trazando esta ruta y bueno, pues te paso la palabra y te agradezco mucho siempre toda tu disposición. Muchas gracias, Geraldina. Buen día para todos los amigos de los medios que nos acompañan. Quiero agradecer, Geraldina, nuevamente al COPRED, a Georgina, por la invitación y por el esfuerzo que hemos estado haciendo durante este último año, como dice, que hemos estado trabajando arduamente para el gremio y para la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Es sumamente importante aportar y sumar a esta iniciativa de no discriminación, entendiendo que pues estamos y vivimos ya en un contexto de una realidad muy diferente, que tenemos que ir erradicando de manera muy rápida y de manera mucho más sistemática cada vez estos cotos o estos espacios de no inclusión, de discriminación
y que desafortunadamente, bueno, pues los establecimientos mercantiles en general, restaurantes, bares, discotecas, teatros, cines, no somos exentos de repente de estas prácticas. Es una práctica que afortunadamente, gracias al trabajo que ha estado haciendo COPRED y de sensibilizar a la población, de sensibilizar a la gente en términos de que debemos de tener una actitud y una personalidad mucho más inclusiva y no discriminativa. Afortunadamente hemos ido logrando y avanzando muchas cosas. Toca a nosotros la parte que nos corresponde ahora en la parte del entretenimiento, de la vida nocturna sobre todo, replicar y multiplicar estas prácticas, quitando estos estereotipos y capacitando a la gente. Hay muchas maneras, como decía Geraldina, ahorita vamos a ver los métodos y las formas que encontramos obviamente para poder llegar y hacer esto efectivo en los centros nocturnos. Hay un trabajo muy, muy arduo detrás de esto, porque evidentemente como cada lugar y como cada establecimiento y cada negocio tiene sus características muy particulares, no es del desconocido para nadie, sobre todo que en la parte de la vida nocturna, las discotecas y los bares, hay una parte de esa discriminación, es decir, sobre todo tiempos atrás donde había estas cadenas, donde había estos espacios que se manejaban de quién sí entra y quién no entra. Afortunadamente también en la vida nocturna ya esas prácticas por sí solas se han ido eliminando y obviamente tratamos de erradicarlas al 100%. Entonces, bueno, encantados de sumar en este esfuerzo grande que han hecho por la inclusión y por la no discriminación, y pues listos obviamente a aplicarlo en la práctica y a ir mejorando. Sabemos que es un trabajo que no va a ser de la noche a la mañana, sabemos que es difícil cambiar de repente las voluntades y las mentalidades, pero bueno, pues estamos obviamente en la disposición todos los empresarios y los miembros de la asociación a estar abiertos a ir mejorando y a ir recibiendo todas las quejas y retroalimentaciones para poder llegar al 100% de perfeccionarlos. Muchas gracias. De mi lado, desde el área de la Secretaría Técnica hemos tenido la responsabilidad de generar estas vinculaciones, sobre todo con la asociación, con Helkin y en general con establecimientos mercantiles, para ahora sí concretizar acciones para prevenir y eliminar la discriminación en este sector. Entonces, justo esto que hemos estado trabajando en la Secretaría Técnica, llevamos ya un año, en 1 de agosto de este año también presentamos las acciones que estuvimos realizando en Concanirac y en general con toda la estrategia de establecimientos mercantiles, pero lo que estamos presentando el día de hoy pues es el acuerdo por la no discriminación en la prestación de servicios en bares, discotecas y centros nocturnos de la Ciudad de México. Este acuerdo es pues la formalización, primero que nada, de la colaboración que desde COPRED y Ambadic tenemos para generar estas acciones de prevención y atención a la discriminación en el sector. Y también tiene que ver con ratificar el compromiso que desde ambos lados existe para tomar acciones en concreto, ¿no? Seguramente todos y todes hemos visto casos de discriminación en los establecimientos y también en la parte de los centros nocturnos o en establecimientos de la vida nocturna, y justo ahí es donde vemos importante esta vinculación para generar esta estrategia especializada que atienda la problemática. El acuerdo tiene como principales objetivos o las acciones que principalmente quiere implementar son pues claramente la parte de los diagnósticos. Queremos conocer a detalle cómo es que se está manifestando y cuáles son las conductas discriminatorias que se están manifestando en el sector, qué grupos son los que se están afectando en mayor medida, y a partir de eso también poder ir delineando y mejorando la estrategia. También esta estrategia tiene que ver mucho con la comunicación. Hay una necesidad imperante de comunicar sobre los principios de igualdad y no discriminación y sobre el derecho que todas las personas tenemos a no ser discriminadas en estos espacios. Esta campaña de comunicación tiene dos vías. Una es primero con las personas titulares de los establecimientos y las personas trabajadoras, es decir, que se conozca cuál es la responsabilidad que los establecimientos tienen en respetar y promover el derecho a la no discriminación. Y por otro lado tenemos la parte de concientizar a la población en general que acude a estos establecimientos. Entonces ahorita les vamos a hablar un poquito más de la campaña, pero esa es la parte de comunicación que estamos resaltando.
La parte de también la capacitación, estamos ya generando espacios de capacitación específicos para el sector. Con Helkin ya tenemos incluso unas fechas concretadas para los próximos meses, para justo empezar a hablar a detalle de derechos humanos, igualdad y no discriminación, cómo prevenir y cómo pensar en estas guías de actuación, de cómo actuar cuando se está dando la discriminación en estos espacios. Y también lo presentamos también desde el 7 de agosto de este año, está activo nuestro curso en línea sobre servicios sin discriminación, que justo atiende o busca prevenir y concientizar sobre discriminación en los servicios, enfocado a restaurantes y bares. Entonces eso también es algo que ya está activo y que estamos socializando pues, al interior de los asociados a Lambadic. Justo el inicio de la estrategia, este es el banderazo de salida, pero llevamos ya muchos meses trabajando en planear estos insumos, planear las herramientas, las encuestas, cuántas preguntas vamos a poner, cómo las vamos a hacer, virtuales, impresas, a través de qué medios. Entonces, la estrategia general tiene que ver con la campaña informativa. Tenemos ya algunos insumos que nos ha generado el área de comunicación para estos dos sectores, la parte de las personas trabajadoras y los titulares y los clientes, las personas y la clientela. También tenemos la parte de la campaña informativa sobre denuncia, que esa ya está activa en las redes sociales de COPRED. Obviamente, para seguir atendiendo la problemática es súper importante promover la denuncia de estos actos de discriminación y también pues ahí están todas las alternativas y las redes de nuestra área de atención para poder darle seguimiento. La parte de la implementación de los diagnósticos y también la implementación de un decálogo por la no discriminación, que ponga sobre la mesa y también que ayuda a que las personas y los titulares de las personas titulares de los establecimientos mercantiles firmen compromisos por la igualdad y la no discriminación en los servicios. La campaña de comunicación consta de, nos la van a poner en pantalla. Primero, pues tiene que ver con la aplicación del decálogo, que es esta imagen. Siguiente. También tiene que ver con la generación de stickers que puedan pegarse en los baños, que son como estos espacios a los que todas las personas necesitamos ir cuando estamos en algún bar o en algún restaurante, etcétera, donde justo podamos linkear información a través de QRs del COPRED y también fomentar un mensaje de igualdad y no discriminación en los servicios. Y también tenemos estos banners o estas imágenes de servicios incluyentes que están enfocadas sobre todo a medios digitales, redes sociales y también correos electrónicos, justo para seguir hablando de, cuando hablamos de discriminación en los servicios, de qué estamos hablando y cómo se está manifestando esta en el sector. Aquí algunas imágenes, la campaña de denuncia. También estas infografías que tienen que ver más a detalle sobre lo que implica la discriminación en el sector y sobre el principio de igualdad y no discriminación. Y también la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, que también implica como algunas obligaciones y responsabilidades para los establecimientos y también responsabilidades por parte del COPRED para atender la discriminación de una manera mucho más integral. Regresamos a la presentación. Por la parte de los diagnósticos, estamos generando dos insumos principalmente. Uno es dirigido a las personas titulares de los establecimientos. Lo que queremos saber con este primer diagnóstico es cuáles son las percepciones que las personas que son titulares, que son tomadoras de decisiones de los establecimientos mercantiles tienen sobre el fenómeno discriminatorio. Esto es bien importante porque justo como comentaba tanto la presidenta como Helkin hace un momento, la discriminación es una problemática generalizada y es una problemática que sabemos que existe en prácticamente todos los espacios. Entonces, esta encuesta justo busca ir preguntando, bueno, ¿tú qué opinas de la discriminación? ¿Cómo crees que se da en este tipo de espacios? E incluso otras preguntas sobre trato diferenciado que buscan indagar un poquito en la problemática.
obviamente para primero saber qué están opinando las personas que toman las decisiones en los establecimientos mercantiles y sobre eso saber qué estrategias de capacitación más especializadas podemos hacer al respecto. Todo obviamente con el afán de prevenir. También este es un cuestionario un poquito más grande, tiene 22 preguntas y 5 secciones. Estamos pensando que sea de manera como por virtual, dirigida a los afiliados, a las personas afiliadas a Ambadic de la Ciudad de México. Y también justo busca identificar una de las secciones que nos parece muy importante es identificar si las personas titulares ya tienen algunas acciones para prevenir la discriminación o algún tipo de reglamento o algo relacionado, como para también saber cuál es el estatus en cuanto a políticas antidiscriminatorias en estos espacios. Siguiente. Por parte de la encuesta dirigida a las personas clientes de los establecimientos, justo es algo mucho más breve. Lo que queremos, además que sea pues no muy tedioso para la clientela contestar este instrumento, pero que sí sea algo que nos pueda dar un poquito de información sobre si han sido discriminadas y sobre qué motivos han sido discriminadas las personas en estos espacios. Todas estas encuestas van a ser difundidas a través de Ambadic a las personas asociadas y a los bares, discos y centros nocturnos de la Ciudad de México y también a través de las redes de Copret. En cuanto también a las campañas de capacitación, pues justo les comentaba hace un ratito, tenemos unas programadas para el mes de noviembre relacionadas a la atención sin discriminación sobre toda población de la diversidad sexual y de género, y también vamos a tener, pues ahora sí que socializar el curso en línea, que es autogestivo, que ese también está abierto para cualquier persona que le interese conocer más del tema, que nos esté escuchando a través de redes sociales y que ya está activo a través de la página de Copret. Como parte de la estrategia, esas serían como las primeras acciones. Van a empezar a circular estas herramientas a partir de las siguientes semanas. Las vamos a estar trabajando también con Helkin. Esperamos tener para cierre de año o inicios del siguiente ya un cierre de estos diagnósticos sobre todo y poder darles más información y también lo que seguiría después de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Secretaría Técnica. Queremos presentar también en esta mesa de Presidium a Nicolás Gaubri, vicepresidente de Operación y Seguridad de Ambadic. Bienvenido. Bueno, pues esas son las acciones. Entonces, si les parece bien, pasaríamos el presidente de Ambadic y yo a dar lectura al acuerdo. ¿Te parece bien? Acuerdo por la no discriminación en la prestación de servicios de bares, discotecas y centros nocturnos de la Ciudad de México. El fenómeno discriminatorio en los servicios se ha normalizado y generalizado al interior de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. Por ende, el sector de bares, discotecas y centros nocturnos no está exento de esta práctica que afecta el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas usuarias de servicios. La discriminación en los servicios es una práctica de trato diferenciado, arbitrario o no justificado, en donde se niega o se proporciona un servicio distinto, menos atento, de menor calidad, con mínimo o nulo respeto, basado en prejuicios o estereotipos sobre la clientela. Esta práctica puede ocurrir durante el acceso, el trato o la atención prestada. Las prácticas discriminatorias en los establecimientos de ocio nocturno se pueden observar en ejemplos como cuando a una persona por su aspecto físico se le impide el ingreso a un bar. De igual forma, sucede cuando no se permite la entrada por no cumplir con el código de vestimenta en centros nocturnos. También cuando no hay ajustes en los espacios que permitan que las personas con discapacidad ingresen a estos establecimientos o cuando se da un trato diferenciado o no justificado a la clientela a partir de sus características identitarias, por tan solo mencionar algunas. Por todo lo anterior, desde la pasada reforma del 15 de julio del 2022 a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y previo a las recientes modificaciones que se publicaron el 21 de abril del año en curso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en materia de igualdad y no discriminación en los servicios, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, Ambadic, ha mostrado un compromiso e interés para coordinar una agenda de trabajo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para combatir la discriminación en los servicios.
Ambas partes coinciden en que es fundamental unir esfuerzos entre el Gobierno de la Ciudad de México y los establecimientos mercantiles para crear una estrategia conjunta entre el COPRED y el AMBADIC, organizaciones y otras instituciones que coadyuven al combate de la discriminación en la prestación de servicios en la Ciudad de México. Para ello, se dispone a realizar los siguientes acuerdos de trabajo. 1. Generar acciones de prevención de la discriminación en establecimientos mercantiles a través del diseño, implementación y evaluación de una estrategia de trabajo en materia de igualdad y no discriminación conjunta entre el CONAPRED y la AMBADIC. 2. Realizar e implementar diagnósticos con el objetivo de conocer las formas en las que la discriminación se manifiesta en los servicios dirigidos a personas empleadoras, personas trabajadoras y una encuesta aplicada a la clientela. 3. Ratificar la corresponsabilidad que tiene el sector de ocio nocturno de bares, discotecas y centros nocturnos de garantizar servicios sin discriminación a través de la firma de este compromiso público. 4. Difundir un mensaje de trato igualitario y no discriminación en centros nocturnos por medio de campañas de comunicación con 2 enfoques. 1. Dirigida a la clientela que se reproducirá en los establecimientos. 2. Otra a personas titulares de establecimientos mercantiles sobre las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 5. Crear mecanismos de prevención y de atención para combatir y atender los casos de discriminación, acoso y hostigamiento laboral y sexual que ocurran al interior de los establecimientos dirigido a la clientela y al personal de bares, discotecas y centros nocturnos. Este acuerdo se firma con la finalidad de impulsar cambios y de orientar a los establecimientos de ocio nocturno hacia el respeto al derecho a la no discriminación y fomentar una cultura de trato igualitario en los servicios, así como para la implementación de acciones de prevención y atención a casos de discriminación, tanto hacia la clientela como hacia el personal de los establecimientos, con una perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional. Muy bien, pues pasamos a la firma, por favor. Muy bien, si nos regalan una fotografía, por favor. Listo. Muy bien. Pues esta fue la firma del Acuerdo por la No Discriminación en la prestación de servicios de bares, discotecas y centros nocturnos de la Ciudad de México. Les pedimos que tomen asiento. Vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas de los medios de comunicación que se encuentran presentes. Vamos. Sí, vamos, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buen día. Mencionaba la presidenta que el primer lugar de denuncias están los establecimientos mercantiles. ¿Nos podrías platicar más o menos cuántas son las denuncias precisamente por esta situación y por qué razones son estas discriminaciones? Y en el caso al señor Helkin, me gustaría que me platicaras más o menos cuántos son los centros nocturnos y los bares que van a firmar este convenio. Gracias. Muchas gracias. Sí, con respecto de los datos del área de atención, son datos del 2022 que compartimos justo a principios de año en nuestro informe de atención que hacemos de manera anual. El 42% de las denuncias fueron de empresas, es decir, sucedió la discriminación en empresas, y el 24% en establecimientos. Ahora, recordemos que los establecimientos mercantiles tienen, digamos, una doble cara. Funcionan tanto como empleadores como, o sea, es decir, como empresas, como lo estamos entendiendo, como una violación al derecho al empleo, y como prestadores de servicios, y en este sentido, pues hay una violación al derecho a un servicio, digamos, igualitario.
De acuerdo con datos del área de atención, del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio del 2023, abrimos 85 casos de queja por presunta discriminación en establecimientos mercantiles. 36 de ellas se inició un procedimiento de queja por presuntos actos de discriminación que tienen que ver con la prestación del servicio y 49 de ellas por presuntos actos de discriminación relacionadas con el ámbito laboral. Con respecto del ámbito laboral, el primer lugar de los motivos es la condición de salud, el segundo la discapacidad y el tercero el embarazo. Y con respecto de la prestación de servicios, el primer lugar de los motivos de la discriminación es la discapacidad, el segundo la apariencia física y el tercero la tonalidad de piel. Gracias. Con respecto a tu pregunta, le voy a pasar el micrófono a Nicolás, que es nuestro vicepresidente de Operación y Seguridad, porque además él nos va a hacer el favor y va a ser, digamos, el encargado por parte de la AMBADIC de hacer el comunicado y todas las afiliaciones con los establecimientos que se adhieran, obviamente, al programa. Que para efectos prácticos, ahorita él te dará los números, pero es decir, es un compromiso de la asociación que todos los establecimientos afiliados tienen que adherirse al compromiso. Mira, calculamos que, no calculamos, la estadística nos dice que hay aproximadamente 1,800 establecimientos mercantiles tipo bares en la Ciudad de México, ¿sí? Nosotros tenemos 1,300 afiliados. Entonces, sobre esos afiliados es sobre los que vamos a trabajar inicialmente, llevando a cabo todas las estrategias propuestas a través del convenio y evidentemente ir llevando un buen análisis y una buena estadística para ver cómo va impactando, evidentemente de manera positiva y en el objetivo de cumplir con lo propuesto en el convenio, cómo va impactando y cómo podemos ir reduciendo este tipo de prácticas de la que la gente pues se está quejando. Hay que concientizar también a los dueños de establecimientos mercantiles a que realicen buenas prácticas y no solamente en el sentido de la discriminación, que es lo que hoy estamos viendo aquí, sino también en muchos otros sentidos. Entonces, vamos a trabajar arduamente, vamos a trabajar duramente con los asociados y bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando en este tema para ir bajando estas estadísticas que sin duda pues no son buenas. Gracias. Muchas gracias. De este lado tenemos otra pregunta. Sí, buenos días. Nada más unas precisiones. De estos 85 casos de queja, ¿en qué estado se encuentran? Y de las 36 quejas que se presentaron, ¿de quiénes son? O sea, si tienen el perfil de las personas que presentaron estas quejas y también de los trabajadores en el ámbito laboral. ¿Y ha habido alguna sanción, una llamada de atención contra estos establecimientos? Y si se tiene identificado algunos que tengan un mayor número de quejas. Gracias. Sí, bueno, de los 85 casos de queja del último año, no tengo datos específicos respecto de en qué estado se encuentran. La mayoría de los casos que se atienden aquí en el Consejo concluyen en la firma de un convenio de conciliación. Recuerden que COPRED no es un ente sancionador. El procedimiento administrativo de atención en el COPRED no concluye en una sanción. Eso correspondería, en su caso, a otras instancias administrativas o de las alcaldías. Entonces, los procedimientos han concluido seguramente, en el caso de que ya hayan concluido, en convenios de conciliación, que implica que se llega a un acuerdo con, en este caso, el establecimiento mercantil para la reparación del daño, atendiendo a las pretensiones de la persona denunciante. Es decir, la persona denunciante pone sobre la mesa cuáles son sus pretensiones de reparación, que pueden incluir una disculpa, pueden incluir cursos de capacitación, pueden incluir, por ejemplo, alguna medida específica para reparar el daño vivido. Y COPRED, en este caso, insiste en la implementación de medidas de no repetición que tienen, por ejemplo, que ver con el establecimiento de protocolos internos para la atención a denuncias, tanto por discriminación, ya sea como empleador o como prestador de servicios, la revisión de sus normativas internas, etcétera. Entonces, todo depende mucho de cada caso. Los perfiles de las personas discriminadas no los tengo aquí, pero podemos hacer una ficha si ustedes así lo requieren. Con mucho gusto les compartimos la información. Más tarde se la solicito al área de atención.
no tengo los datos en este momento de quiénes son los establecimientos mercantiles, pero además, con respecto de aquellos establecimientos que han estado sentados en los procesos de conciliación, pues me parece que habría que reconocer su voluntad en conciliar, porque como decíamos hace un momento, estas prácticas forman parte de sistemas de opresión que son estructurales y que se están replicando, y precisamente por eso es esta estrategia, para precisamente eliminar estas prácticas que se encuentran tan arraigadas socialmente. Entregamos a principios de año la del restaurante Sonora Grill. Esa es una que se ha estado trabajando junto con este establecimiento mercantil, que ha mostrado toda la voluntad para dar cumplimiento a todas las sugerencias que establecimos en ella. De este lado pasamos con otra pregunta. Hola, muy buenos días todavía. Armando Jefferson, del diario 24 Horas. Preguntarles sobre el decálogo. ¿Este estará pues pegado en los establecimientos? Si nos pueden dar un poco más de detalle. La idea del decálogo es que sea algo a lo que se suscriban, por así decirlo, los establecimientos mercantiles. No se está pensando que esté pegado, porque ahorita los establecimientos tienen la obligación de tener la placa de no discriminación. Entonces, igual como para no saturar visualmente sobre todo esos reglamentos que son obligatorios, pero sí como un reglamento interno para los establecimientos mercantiles que establece el compromiso de los establecimientos a prevenir, atender, capacitar a sus personas empleadas en temas de no discriminación, a contar con un mecanismo o una ruta de acción para cuando se dé la discriminación o un acto de acoso y hostigamiento al interior, y a colaborar también con el COPRED a través de AMBADIC para la atención de cualquier tema de caso de discriminación que pueda surgir. Y sin embargo, agregando y sumado a lo que dice Georgina, sin embargo, de todos modos lo hemos platicado en el Consejo Directivo de la Asociación, la estrategia de comunicación al interior de los lugares sí va a abarcar una parte donde tengamos en el acceso del establecimiento en algún momento el decálogo, sobre todo en los lugares que veamos que empezamos a tener quejas, es decir, que no están aplicando en la práctica, para que el propio consumidor sea el que nos esté retroalimentando con que no se están llevando a cabo en ese establecimiento las pláticas. Eso por un lado. Y por otro lado va a haber una estrategia de comunicación visual también, donde vamos a elaborar un video sin audio, obviamente en conjunto, que lo vamos a estar pasando en las pantallas, en los monitores, en los proyectores de los establecimientos, constantemente en diversos momentos de la noche, para también sensibilizar obviamente a la gente y además hacerle conocer sus derechos. También mencionaban que se van a aplicar encuestas a los comensales. Preguntarle cómo sería la aplicación de esta. ¿Sería como un tipo de calidad de servicio al cliente, con preguntas: ¿te sientes discriminado? ¿Cómo fue el trato? Si nos pueden dar mayor detalle. Pues estamos considerando tener QRs que puedan escanear los clientes en el establecimiento. Una de las ideas es, por ejemplo, tenerlos en lugares estratégicos como los baños, porque no todos los establecimientos tienen mesas, donde se tengan mesas y donde podamos tener como esos QRs, perfecto, pero donde no, también van a estar la parte de los baños con información para que se pueda escanear. Y obviamente hacer un llamado a la clientela a que responda. Este es un llamado a las personas clientes que cuando vean el QR del diagnóstico nos ayuden a responderlo. Es muy breve, son 7 preguntas. Y también estamos considerando una socialización a través de redes sociales. ¿Nos puede decir como estas 7 preguntas qué abarcan, cuáles son? Creo que no tengo aquí la herramienta específica, pero tienen que ver con percepción de la discriminación. O sea, justo les hacemos preguntas relacionadas a: ¿han vivido algún trato diferenciado relativo a las siguientes características? Y les ponemos una lista de características que están relacionadas con los casos que normalmente nos llegan a COPRED y también con los grupos de atención prioritaria que hemos mencionado recientemente. También les preguntamos sobre todo en el acceso, si han vivido un trato diferenciado en el acceso, durante el trato, que es como esta parte de, bueno, sí te permitieron entrar, pero hay un trato diferenciado, o tal vez, pues sí, una menor calidad en el trato relacionado con algún tema discriminatorio, y es como opción múltiple, ¿no? Justo para igual que sea más rápido y también para que se puedan identificar las causas que nosotras ya vemos que son las que más se están dando en la Ciudad de México. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta.
Sí, gracias. Escuché que tendrían alguna propuesta para reformar la ley de establecimientos mercantiles. ¿Sobre qué tema sería esa propuesta? No, ya se reformó. Se reformó la ley. La primera publicación fue en junio del 2022 y la segunda fue en abril, marzo. Ahorita le confirmo, espérenme, porque fue a principios de este año. Y son 2 reformas que la primera lo que hace es establecer la cláusula de no discriminación como una obligación de prevención para las personas titulares de establecimientos mercantiles. La segunda lo que hace es establecer la obligación de capacitación para las personas que trabajan en los establecimientos mercantiles y se aumentan los montos de las multas por no prevención de la discriminación en caso de que las alcaldías inicien sus procedimientos de inspección. Bien, gracias. ¿Ibas a decir algo? Quería agregar sobre la pregunta del compañero sobre las preguntas. Las primeras tienen que ver con preguntas sobre qué entienden por discriminación y les damos ahí unas opciones que son también las mismas opciones que utilizamos otros instrumentos de encuestas como la EDIS del 2021. También les preguntamos si consideran que en estos espacios como bares, centros nocturnos se respeta a la igualdad y a la no discriminación, y también ahí hay unas opciones, una escala que nos parece importante, y ya a partir de ahí hacemos las preguntas de prevalencias. Si la persona que está respondiendo o alguien que conoce ha sido discriminado o discriminada, y les ponemos la lista, ¿no?, relacionada con los grupos de atención prioritaria y con los casos que mayormente vemos. También les preguntamos sobre cuál consideran que es el grupo que vive mayor discriminación o tratos diferenciados en estos espacios, también de opción múltiple, y dejamos una pregunta abierta sobre qué acciones consideran necesarias para combatir la discriminación en los servicios. Ese es el instrumento que se está aplicando para clientela. Yo quisiera igual también agregar, recuerden que es el inicio de algo que viene con una problemática fuerte, que ha estado muy arraigado, que culturalmente está súper arraigado en la sociedad y sobre todo en la práctica y en la operación de los establecimientos. Este es, digamos, el primer paso. Lo que se va a hacer y lo que estamos haciendo es, de entrada, tener una radiografía de cómo hoy por hoy está con este cuestionario de diagnóstico, para que en base a eso también podamos tomar acciones futuras. Insisto, es el primer paso de muchos que hay que dar para lograr, obviamente, erradicar de la mejor manera y lo más pronto posible estas prácticas discriminatorias. Pero bueno, es un tema de ir educando, insisto, desde los titulares y propietarios de los establecimientos, la parte también obviamente del personal y la atención al cliente, al consumidor, y por supuesto después que eso se vea reflejado en las opiniones del consumidor y esa percepción. Pero es, digamos, solo el inicio del tema, hay mucho que trabajar. Nicolás, y me gustaría que igual les comentara nada más un poquito cómo manejamos este tema en la asociación y cómo los lugares de alguna u otra manera vamos a pensar en implementarlo, ¿no? Bueno, primero contarles, a ver, no es la primera vez que la asociación evidentemente entra en un convenio o en un programa de esta categoría. Lo hicimos en años pasados, igual con el sistema de alcoholímetros, lo hicimos con los alcoholímetros informativos. Finalmente, ¿qué hicimos? Lo mismo, iniciar con un proceso de diagnóstico para después saber cuál pudiera ser la mejor manera de reducir, evidentemente, el consumo de alcohol en las personas que manejan y el tema del conductor designado. Si nos vamos a una década atrás, al día de hoy, se puede ver claramente y podemos apreciar claramente que se han cumplido todos los parámetros que buscábamos con ese programa, ¿no? Lo mismo es con este programa y con este convenio. ¿Es difícil? Sí, es difícil porque, como menciona el presidente, pues obviamente el tema idiosincrático que ya está tan arraigado es complicado. Es complicado y va a ser complicado hacer esto, pero bueno, un viaje largo comienza con el primer paso, ¿no? Y el tema aquí es comenzar a sensibilizar la operación de los lugares para que vayamos quitando esta práctica que francamente
deja mucho que desear en el aspecto de la igualdad entre las personas y entre los clientes. Francamente, desde la asociación, pues un cliente es un cliente. Un cliente va a llegar, va a consumir, se la va a pasar bien, lo voy a atender, ¿no? No tendría por qué de principio discriminarlo, pero es una práctica que viene desde un nivel idiosincrático, ¿no? Y que es difícil cambiar y que toma tiempo cambiar. O sea, las cosas toman tiempo, no es como que de la noche a la mañana. Y no es por el hecho, le preguntaban aquí a la presidenta, pues la COPRED no es un órgano que sanciona, pero igualmente con los órganos que sanciona, como es Protección Civil o cualquier otro organismo que está directamente involucrado con nosotros, trabajamos de la mejor manera para lograr una sinergia. Si no, lo que logramos es solamente el pleito, ¿no? Y la inconformidad. Si trabajamos juntos, y yo festejo esta iniciativa, presidenta, si trabajamos juntos, logramos mejores cosas siempre entre el gobierno y la iniciativa privada, sin duda. Muchas felicidades, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias. Si no hay alguna otra pregunta de los medios de comunicación, adelante, presidenta. Sí, que nada más quería yo cerrar un poco también como pues retomando y agradeciendo, por supuesto, toda la disposición de la asociación para pues tener esta estrategia, porque justo, ¿no? Creo que es un cambio cultural al que estamos apelando. Creo que ya estamos lejos de esas entradas que decía Helkin hace un momento, de la cadena, del cómo te ven, te tratan, del nos reservamos el derecho de admisión. Creo que ya hemos entendido como sociedad que tenemos que avanzar a lugares incluyentes en donde pues, los clientes necesitan cumplir con otro tipo de requisitos para entrar, como poder, por ejemplo, pagar el servicio al que aspiran dentro del espacio, ¿no? Pero que claramente no puede haber un trato diferenciado, motivado por cómo nos vemos, por la tonalidad de nuestra piel, por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género y por supuesto por nuestra discapacidad, por mencionar algunas razones. Entonces, pues esto es muy importante para nosotras, justo para avanzar en esta eliminación de la discriminación en los servicios en la Ciudad de México. Y nada más quiero concluir invitando tanto a las personas titulares de los centros nocturnos, bares, discotecas de la Ciudad de México a apoyarnos a responder estos diagnósticos y por supuesto a todas las personas que acuden a estos lugares, pues también a ayudarnos a diagnosticar qué es lo que tendríamos que estar atacando de manera muy puntual, porque la estrategia que tenemos y que hemos estado trabajando en este último año, pues es una estrategia general que apela a la prevención de la discriminación y a la eliminación de estas prácticas, pero que claramente pues requiere, como ya lo decían tanto el presidente y el vicepresidente Ambadic, medidas muy específicas. Y invitar, por supuesto, a todas las personas a denunciar estas conductas. Si viven cualquier acto de discriminación, denuncien en COPRED. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo, trabajaremos de la mano con la Ambadic y si el centro nocturno no pertenece a esta asociación, de todas maneras el COPRED atenderá su denuncia de manera adecuada y pertinente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Bien, con esto damos por concluida esta firma del acuerdo por la no discriminación en la prestación de servicios de bares, discotecas y centros nocturnos de la Ciudad de México. Les agradecemos mucho su asistencia a los